tardes, somos estudiantes de la licenciatura Educación Física, Recreación y Deportes, Bachilleres Yarumá. Estaremos con ustedes en una entrevista con mis compañeros Joana Euse, John Freddy Mejía, donde hablaremos todo lo referente a la época o edad contemporánea. Bueno, buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Para preguntarte, para usted, ¿qué es la edad contemporánea? Bueno, la edad contemporánea es el nombre con el que se designa el periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad. Bueno, ¿cómo empieza y cómo termina la edad contemporánea? La edad contemporánea comienza en 1789 con la Revolución Francesa y llega hasta nuestros días. Algunos historiadores han considerado que debido a los importantes cambios producidos en las últimas décadas, fin de la Guerra Fría, la globalización y la revolución tecnológica y en las comunicaciones, entre otros, deberían implementar un nuevo periodo para distinguir estos tiempos. El más difundido es el de la posmodernidad, pero no hay acuerdo entre los historiadores sobre esto. Bueno, para usted, ¿cuáles fueron los hechos más importantes de esta época? Los hechos más importantes en esta época fueron en el siglo XIX, cuando la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Guerra de la Independencia Española, y en el siglo XX, las guerras mundiales, Segundo Siglo de Oro Español, Guerra Civil Española, la transición y la actualidad. Los acontecimientos de esta época que han sido marcados, ¿cuáles son? Los acontecimientos de esta época se han visto marcados por... Los acontecimientos de la época son las transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la tecnología que han merecido el nombre de revolución industrial. Al tiempo que se destruye... Volvamos a empezar. ¿Cuáles son los acontecimientos más marcados de esta época? Los acontecimientos más marcados de nuestra época son las transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la tecnología que han merecido el nombre de revolución industrial, al tiempo que se destruía la sociedad preindustrial y se construía una sociedad de clases presidida por la burguesía que contempló el declive de sus antagonistas tradicionales, los privilegiados, y el nacimiento y desarrollo de uno nuevo, el movimiento obrero. Bueno, compañero, muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenas tardes, estamos nuevamente con el grupo de licenciatura Educación Física, Recreación y Deportes Yarumal con nuestra compañera Sandra López. Compañera. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Estamos con el grupo de licenciatura Educación Física, Recreación y Deporte de Bachilleres Yarumal con nuestra compañera Sandra López. Compañera, esta literatura contemporánea ha vivido varios movimientos o estilos literarios bien definidos. Mencione algunos. Bueno, el primero fue el romanticismo, un movimiento no solo literario, sino también cultural y político. Si bien hoy el término romántico se asocia generalmente con el amor, en el siglo XVII se utilizaba para describir la emoción que despierta aspectos agrestes y melancólicos de la naturaleza, así como sinónimo de algo increíble e inverosímil. Sí, compañera. Y en otro punto, exponentes principales del romanticismo en España. Los exponentes principales del romanticismo en España tenemos a Ángel de Saavedra, el duque de Rivas, a José Zorrilla, Mariano José de Larra, José de Espronceda, Francisco Martínez de la Rosa, también tenemos a Enrique Gil y Carrasco, a Antonio Trueba y puedo mencionar también a mesoneros romanos.
Excelente por ese punto. Nuevamente con una de las preguntas, ¿cuáles son las principales características del modernismo? Bueno, una de las características del modernismo, el rechazo de la realidad cotidiana. Tenemos también una actitud aristocratizante, la búsqueda de la belleza, el uso de la mitología y el sensualismo, una renovación léxica con el uso del helenismo, el deseo innovador que aspiraba a la perfección. Y por último, ¿cuál era la temática del modernismo? Bueno, revela por una parte un anhelo de recreación de armonía frente a un mundo inarmónico y así una ansiedad de plenitud y perfección. Y por otra parte, una búsqueda de raíces en la crisis que produjo un sentimiento de desarraigo en el escritor, quien se presenta como guía capaz de mostrarle al hombre común los valores verdaderos. Bueno, más adelante estaremos con una de nuestras compañeras en esta misma sesión. Bueno, estamos nuevamente con las preguntas acerca de la época contemporánea. La compañera Joana nos va a contestar las preguntas finales. ¿Nos quieres hablar un poco sobre la Revolución Francesa? Bueno, la Revolución Francesa derribó el antiguo régimen, que era absolutista, todo el poder para el rey, y estamental, grupos privilegiados y no privilegiados. E inició el parlamentarismo y las luchas políticas. A raíz de este proceso, triunfó una nueva clase social emergente que se llamaba la burguesía. Muy bien, y también queremos escucharte hablar sobre la Revolución Industrial. Bueno, supone la sustitución de las actividades desarrolladas tradicionalmente en el taller artesanal por un nuevo sistema de producción basado en la organización de trabajos de fábrica. Fue iniciada en Gran Bretaña y posteriormente se extendió a otros países que fueron Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos y Japón. Llevó a un cambio sin precedentes en la historia. La producción industrial y agrícola se disparó y ello originó innumerables cambios sociales y demográficos, emigración del campo a la ciudad. Mejoras sanitarias, la implantación de nuevas costumbres y productos, el desarrollo urbano, la revolución de los transportes y el progreso científico. Sabemos que eso también tuvo consecuencias, entre ellos las guerras mundiales, los conflictos imperialistas, económicos y ideológicos. Entre naciones llevaron a 2 guerras mundiales que costaron la vida a millones de personas. ¿Qué sabes de la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue en 1914 y terminó en 1918. También conocida como la Gran Guerra, enfrentó fundamentalmente a Alemania y Austria contra Francia, Rusia y Gran Bretaña. Tras unos 10 millones de muertos y más de 4 años de enfrentamiento, Alemania pidió el armisticio firmándose la Paz de Versalles, donde cambió todo el mapa europeo, pero las heridas abiertas llegaron a la Segunda Guerra Mundial y al auge del fascismo y el nazismo. Supuso el fin del Imperio ruso, austriaco y turco. La Segunda Guerra Mundial fue en 1939 y terminó en 1945. Hitler y la Alemania nazi. Japón con Hirohito. La Unión Soviética del Stalin y la pasividad de las democracias occidentales provocaron un conflicto que llevó a la humanidad a una guerra muy cruenta. Se produjeron millones de muertos, más de 50, con exterminios, bombardeos sobre civiles y crímenes que llegaron a su extremo en los campos de concentración nazi y su solución final contra el pueblo judío.
A lo largo de la edad contemporánea se han producido importantes avances técnicos que han cambiado nuestra forma de vida, ¿cierto? ¿Cuáles son esos avances? Los medios de transporte han evolucionado, viajar es más fácil y conocemos mejor el mundo. Los medios de comunicación nos permiten saber rápidamente lo que ocurre en otras zonas de la Tierra, la información y la cultura están al alcance de todos. El interés por mantener el equilibrio ecológico del planeta y se ha generalizado entre muchas personas. Los avances médicos permiten luchar contra muchas enfermedades. Como consecuencia, la población ha crecido mucho y las personas viven más años. Las ciudades son más grandes, la mayoría de parte de la población vive en ella y trabaja en fábricas, tiendas y oficinas. El campo está mucho menos poblado. Bueno, ya vimos pues todo sobre la época contemporánea, ¿cierto? Los sucesos más importantes que pasaron pues en esta época. En la historia del mundo contemporáneo, la Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, que mayor trascendencia produjo en la organización política, cultural y social de las naciones y cuyas influencias persisten en la existencia de los países de régimen democrático. También la Revolución Francesa significó el tránsito de la sociedad heredera del feudalismo a la sociedad capitalista, basada en una economía de mercado. La burguesía, consciente de su papel preponderante en la vida económica, desplazó del poder a la aristocracia y a la monarquía absoluta. Los revolucionarios franceses no solo crearon un nuevo modelo de sociedad y Estado, sino que difundieron un nuevo modo de pensar por la mayor parte del mundo. En este movimiento histórico participaron la nobleza, luego la burguesía y el pueblo. Estas tres agrupaciones sociales contribuyen a eliminar de Francia el sistema absolutista denominante antiguo régimen, época de Luis XVII. Conjunto de costumbres e instituciones políticas y económicas existentes en Francia y en Europa hasta finales del siglo XVIII, y a estructurar el país sobre bases liberales. El movimiento revolucionario, por haberse manifestado con cambios bruscos, repercutió con caracteres alarmantes tanto en el interior de Francia como en toda Europa. Esta crisis lleva al país a la guerra civil y a la guerra internacional. Bueno, yo espero que hayan disfrutado mucho de este programa. Llamo a mi compañero. Esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros y nos vemos en la próxima tarea.